Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el segundo bloque de la noche. En febrero del 2020, el presidente López Obrador hizo suya la propuesta de reforma al Poder Judicial elaborada por el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Una reforma que ha definido como de gran calado y que busca acabar con la corrupción, el nepotismo y, sobre todo, busca un mayor y mejor acceso a la justicia. Veamos el contexto. La iniciativa de reforma al Poder Judicial fue presentada en febrero de 2020 y entró en vigor el pasado 12 de marzo. Desde 1994 no se había propuesto una reforma tan amplia. Su ejecución implica cambios a 7 artículos constitucionales, la creación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de una ley de carrera judicial. Durante su presentación, el ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que la reforma busca avanzar hacia una justicia plena. Propone fortalecer el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional, es decir, ya no emitirá jurisprudencia sino precedentes. Cuando una sentencia cuente con al menos 8 votos de los magistrados, será considerada precedente y la doctrina que genere guiará el trabajo de los órganos jurisdiccionales del resto del país. Cuando alguna de las salas del máximo tribunal apruebe una sentencia por 4 votos, también se crearán precedentes de cumplimiento obligatorio. Además, cuando la Corte resuelva que una norma o un artículo es inconstitucional, la autoridad emisora tendrá 90 días naturales para modificarla. La reforma también establece lineamientos para combatir la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual al interior del Poder Judicial. Plantea limitar la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados, la creación de una escuela judicial y el desarrollo de un sistema de carrera judicial donde deberá aplicarse el principio de paridad. Fortalece también el Instituto Federal de la Defensoría Pública, implementando un sistema de carrera y ampliando los servicios que ofrece. Punto y contrapunto. Julia, empiezo contigo ahora. Decía Jorge en el bloque pasado que tal vez ayer fue el día más importante para temas de justicia, a lo mejor lo que va de la década, a lo mejor lo que va nada más de este sexenio, pero ¿qué otros puntos destacarías tú respecto a la reforma del Poder Judicial, de los que ya escuchamos en la cápsula, que me parecían algunos o la mayoría eran virtudes? Si quieres destacar algunos problemas también adelante, pero ¿qué ves tú trascendental, digamos, de esta reforma? Sí, bueno, antes de eso, rápidamente, solo del bloque anterior, quería decir para terminar que yo creo que hay que ubicar la trascendencia, que además tiene que ver con este bloque también, la trascendencia de esta reforma, que como ya bien se decía, es de las más importantes, o la más importante casi en los últimos casi 20 años. Entonces yo creo que hay que ubicar que no ha habido una reforma que moviera tanto a las élites judiciales como esta. Hay que ubicar que justamente la reforma de Salinas lo que creó fueron élites de familias que controlan el Poder Judicial. Hay que decirlo con sus palabras, el Poder Judicial es un poder conservador. Y yo creo que un poco la naturaleza misma de nuestra profesión y de nuestro gremio es justo ese. El derecho tiende a conservar el statu quo y un poco las leyes eso generan, porque conservan un Estado. Entonces, realmente a los y las abogadas y a todo el gremio que implica jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, nos cuesta mucho trabajo la transformación. Entonces yo creo que sí es importantísimo y sí quiero, no me quiero ir a medias tintas, sí lo quiero dejar muy, muy claro porque entiendo que discrepo con los compañeros que están en este foro. Yo creo que sí es importantísimo que el ministro Saldívar, y no que cualquier ministro, como lo decía Tito, encabece esta reforma. ¿Por qué? Porque el ministro encabece, digamos, la reforma con la posibilidad de la extensión de mandato, porque solo así se podría realmente implementar la reforma, porque el ministro Saldívar ha demostrado con hechos a lo largo de su mandato en la presidencia y como ministro de la Corte que tiene una visión realmente transformadora, aunque no concuerdo absolutamente con todo lo que dice y hace, pero yo creo que ha hecho cambios trascendentales en la Corte y en el Poder Judicial. Entonces yo creo que por eso es importante que él encabece este proceso de transformación en el Poder Judicial. Y esto me lleva ahora a la pregunta explícita que haces sobre este bloque. Uno de los puntos que más se han destacado de la reforma y que el ministro Saldívar más ha puesto el dedo sobre el renglón es el tema de los defensores de oficio. Bueno, quisiera destacar 2 puntos. Sí. El tema de la defensoría de oficio, que como sabemos, pues lo que él está planteando, lo que el ministro y la reforma está planteando, es crear perfiles de defensores de oficios que en efecto respondan más a las inquietudes. Él ha dicho en múltiples
foros que respondan a las inquietudes del pueblo, que realmente atiendan las necesidades del pueblo. Y yo creo que esto es fundamental, porque muchas veces los defensores de oficio, que justamente representan a las personas más pobres que no tienen para pagar un defensor privado, pues se tiene que crear un perfil que realmente atienda las necesidades de la gente pobre, que normalmente son pues quienes se encuentran, digamos, de tope con este problema. Por último, solo para no acaparar la palabra, yo creo que también el tema del nepotismo. El ministro Saldívar ha hecho importantes cambios incluso antes de la reforma judicial dentro del Poder Judicial, justamente para romper con estas redes familiares que tienen cooptado al Poder Judicial. Y cuando decimos redes familiares y élites de familia judicial, lo decimos en serio. O sea, son ministros, magistrados que tienen hermanos, primos, por todos lados, y que ellos controlan al Poder Judicial y al gremio. Bien, le toca el turno a Jorge, pero vi a Tito diciendo que no. Entonces creo que estaba reaccionando a lo que estás mencionando, Julia. Entonces, contrapuntos, voy contigo, Tito. A ver, dos momentos de esta participación. La reforma es tan grande y tan amplia que no bastan 2 años. Julia, yo respeto muchísimo al ministro Saldívar, me parece una persona de primera, muchas de sus sentencias las hemos puesto como ejemplo. Todo bien, pero hablar de que en 2 años es necesario que él sea el indicado para llevarlo a cabo, a mí me parece de verdad desproporcionado, ¿no? Y respecto a lo del nepotismo y los defensores de oficio, que claramente en la reforma constitucional es una de las virtudes, lo escribimos, lo hemos explayado y demás tal, hay que ver las leyes secundarias. Y eso es mi problema y ese es el enojo. Julia, en cuestión de nepotismo se hace un padrón. ¿Sí? Un padrón que no tiene mayores consecuencias. Volvimos, preguntamos, tuvimos foros y el padrón es simplemente un foro que te vas a exponer cuáles son las relaciones familiares. Y el defensor de oficio, que está por salir, por cierto, un librito que estamos haciendo sobre ese tema en particular, no habla de un perfil. Eso es lo más particular. Habla de especialización, que me parece sano en la defensoría de oficio, pero no habla de autonomía de presupuesto. Al contrario, le quita al Consejo del Instituto de Asesoría Federal las posibilidades de elegir y evaluar quiénes van a ser ellos y lo manda a la escuela judicial. Me parecen cambios que están muy bien en la retórica y en la narrativa de la transformación. Al momento de hilar fino, y por eso me enojo, y les doy toda mi palabra, aquí no es una cuestión de fobias. Qué bueno que se muevan las élites y qué bueno que las familias judiciales se caigan. No, lo que hay que ser sincero es que en la nominación de la última ministra, quien ganó la última ministra, casada con uno de los contratistas favoritos del presidente López Obrador, a la toma de posesión fue Diego Fernández de Ceballos. No puedes hablar de un desmoronamiento a partir solamente de reformas que no desarrollan en las leyes secundarias y que no predicas con el ejemplo, con otras nominaciones de ministros y de ministras, un cambio verdadero de acceso a la justicia a las personas que más lo necesitan. No creo que sean sutilezas o técnicas solamente cuestiones de abogados. Es algo que implica arrastrar el lápiz y realmente tocar cuestiones que no suelen estar dentro del panorama jurídico. Regreso contigo, Julia, al final del bloque, porque déjame escuchar también a otros colegas, si no nos va a dar tiempo. Pero retomo un punto, Jorge, que mencionaba Tito, y era el de la designación de ministras y ministros, ¿no? Durante muchos años he sido integrante de un colectivo que se llama Cortes sin Cuotas ni Cuates, en donde hemos visto justamente los vicios de la designación de las personas que son propuestas por quien ocupa la presidencia de México para llegar a la Suprema Corte. Vemos personas que llegan sin el currículum necesario, sin la experiencia, digamos, para poder ser ministro o ministro. Mencionabas el caso de Yasmín Esquivel, y bueno, también ahí lo juntaba Tito con el caso ahí del abogado litigante Diego Fernández de Ceballos, quien por cierto dicen que tiene ya ha tenido una presencia muy amplia en la Suprema Corte de Justicia con muchos casos. De los puntos de la reforma del Poder Judicial del ministro Saldívar, ¿qué ves positivo? Tú decías que era el día más importante para la justicia en los últimos años. Sí, permíteme precisar que en materia de administración de justicia me parecía que era lo más importante, justamente por el peligroso precedente que se podía sentar y que evidentemente se sentó. Yo, discúlpenme, pero me estaba muriendo de la risa con la intervención del diputado Mier diciendo que había que optar entre la justicia y el derecho. Por el amor de Dios, ¿a qué falsos dilemas estamos jugando? Y ahí sí suscribo en sus términos lo que decía Tito, ¿no? Al final del día, si uno revisa toda la reforma, en materia de nepotismo hay muy poco. O sea, si la justificación es que solo el presidente Saldívar puede implementar
la reforma, contras que lo pongan a él de asesor especial de la reforma pues, después de que termine de ser presidente o alguna cuestión así. En lo que puedo coincidir hasta cierto punto con Julia es que antes de 2018 existía una captura hasta cierto punto del Poder Judicial, y creo, insisto, son preguntas de grado, en materia de actores fácticos económicos, sí. ¿La sigue existiendo? Sí. ¿La reforma va a evitar y va a romper esa captura? No, y está incrementando el grado que existía, porque también con Calderón y Peña había presión. Pero ese es un poco el problema, que López Obrador y la Cuarta Transformación no hay que entenderla como una ruptura de régimen, hay que entenderla como la peor manifestación y la manifestación más crítica de un régimen político gastado y agotado. Y por eso me refería al peligroso precedente que se sentaba. Yo creo que ahí Saldívar, insisto, pudo haber mandado otro mensaje más enfático, no estoy en sus zapatos, entonces él optó por una postura más mesurada que creo trata de preservar algo de la institucionalidad que prácticamente ya no hay en este país, pero ahí sí, insisto, y me voy un poco a lo que señalaba Tito, en materia de acceso a la justicia, o sea, yo creo que hay dos grandes pendientes en esta reforma. Me encanta lo del presidente, me encanta lo de la escuela judicial, pero los dos grandes faltantes, y si realmente se quiere tocar la captura del Poder Judicial y evitar que las élites sigan llegando como llegan, designación de ministros, eso, no lo tocaron porque convenía que al que va a reemplazar al ministro Franco siga habiendo cierta captura sobre él. Y tema de acceso a la justicia, en materia federal, el porcentaje, digamos, en todo el volumen que es justicia en México, lo que es amparo y quién puede promover un amparo, es probablemente el 10% en temas de administración de justicia en este país. Mientras no nos metamos a eso, no vamos a cambiar nada, y con todo respeto, esta reforma no busca cambiar eso. Vamos a escuchar ahora a María José, antes de regresar la palabra también a Julia para que pueda cerrar el bloque, pero adelante María José con tus puntos sobre la reforma y lo que han dicho tus colegas. Sí, gracias. Pues yo siento que es una reforma súper profunda y positiva, y lamentablemente, y lo lamento mucho, que se esté dando mucho auge al tema de la prórroga de Saldívar. Ese es un aspecto de muchos más importantes. Yo quisiera destacar que al haberle dado al Poder Judicial reformar y hacerlo desde adentro y hacer su iniciativa misma de qué se necesitaba cambiar, bueno o malo, se han cambiado cosas. Esto no había un antecedente, claramente la Suprema Corte no tiene la facultad de hacer una iniciativa, por eso lo hace el presidente y la presenta como suya, pero es una reforma que se hace en el seno del Poder Judicial. Yo quiero destacar bastantes puntos que tiene la reforma a grandes rasgos. El primero es establecer mecanismos para que los jueces y magistrados pues tengan una mejor elección, que sean personas que lleguen al poder porque realmente están capacitados para hacerlo, y respetando la paridad de género, porque vemos muchísimos magistrados y muchísimos jueces que en su mayoría son hombres, y no vemos paridad de género ahí. El segundo significa crear la ley de la carrera judicial para el acceso a todas las categorías, y esto quiere decir que existan concursos y mecanismos de elección. Anteriormente solo existían para jueces y magistrados, y ahorita lo podemos ver para secretarios de acuerdos, para secretarios proyectistas, de estudio y cuenta, actuarios, demás, ¿no? La reforma también implica la creación de plenos regionales de circuito, la creación de tribunales colegiados para las apelaciones, se reforma la ley orgánica, se reforma la ley de amparo para que no se quiten tanto tiempo en esto, se cambia el sistema de jurisprudencia, en fin, es un cambio trascendental que solo nos estamos enfocando en un punto. Yo sí lo veo positivo y yo sí creo que se puede acabar no solo con el nepotismo que existe, sino con la corrupción misma. Bien, finalmente Julia, y te pido por favor brevedad porque ya nos comimos el tiempo de este bloque también, evidentemente hay muchos puntos que destacar, pero en la tele el tiempo es un tirano. Mira, pues nada, María José me robó un poco la palabra, estoy de acuerdo con ella, y solo para cerrar, decir que siempre las reformas son perfectibles, siempre, pero yo creo que es una sacudida política transformadora de las más importantes a las grandes élites del Poder Judicial, que yo creo que es importantísima, y sin duda Saldívar es un gran personaje para encabezar. Bien, bueno, déjenme hacer una pausa. Regresamos para hablar de otro tema que por cierto también ocurrió esta semana y que también tiene que ver con Procuración de Justicia, y es la nueva ley de la Fiscalía General de la República que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas, propuesta por Ricardo Monreal en el 2020 y que busca para abrogar la ley vigente fruto del movimiento Fiscalía que Sirva. La nueva norma regresó al Senado luego de que se aprobaron cambios en 5 artículos de un transitorio.
Regresamos después de ese tema justamente para hablar de estos puntos. No te vayas.